Buenos días, niños, bienvenidos. El día de hoy les traigo algunos nombres de cuentos que seguramente ustedes han leído o les han leído de pequeños. Por ejemplo, El soldadito de plomo, La ratita presumida, Los tres cerditos, El gato con botas, Pinocho o Caperucita Roja. Son algunos cuentos infantiles muy conocidos por ustedes y de seguro pues conocen ya el argumento, los personajes que intervienen en estos cuentos, ¿verdad? Y también la estructura que tiene un cuento. Justamente el día de hoy vamos a trabajar lo que es el cuento y sus partes y vamos a aprender a determinar la estructura que tiene un cuento. Ya sabemos que el cuento es un texto narrativo breve que puede ser tratado con temas reales o ficticios, con personajes y con una trama pues muy divertida muchas veces. Entonces, durante nuestra clase vamos a aprender sobre el cuento y sus partes. ¿Estamos listos? Día de hoy, jueves 21 de octubre del 2021, hablaremos en el área de comunicación sobre el cuento y sus partes. En la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Qué cuentos recuerdas haber leído? Y vemos varias imágenes, seguramente recuerdan Blancanieves y los siete enanitos, Pulgarcito, Aladino y la lámpara maravillosa, Caperucita Roja, La Cenicienta, Los tres cerditos, El gato con botas, entre otros, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo un pequeño cuento relacionado pues al tema de aquí de mes morado. Dice El turrón de Doña Pepa. En el siglo XVIII, una esclava de piel morena de nombre Josefa Marmanillo, que venía de su valle cercano a Cañete, era famosa por ser una muy buena cocinera. Debido a una enfermedad fue liberada, pero a la vez imposibilitada de trabajar. Eso hizo que Josefa viaje a la ciudad de Lima, en donde se encontraba la imagen del Señor de los Milagros, la cual en aquel entonces ya tenía fama de milagrosa. Josefa, con mucha fe, se encomendó a la imagen y milagrosamente recuperó el movimiento de sus brazos. En agradecimiento, Josefa creó el turrón que hoy conocemos como el turrón de Doña Pepa. Una vez listo, Josefa se lo ofreció al Señor de los Milagros. Muy bien, en este pequeño cuento podemos observar la estructura de un cuento. Por ejemplo, aquí en este primer párrafo podemos reconocer el inicio, ¿no? Aquí nos ubican en qué tiempo ocurrió, ¿no? Dónde, y también de repente nos puede presentar al personaje, ¿no? Aquí ya nos presentaron a Josefa Marmanillo. Por eso que a la Josefa le dicen Pepas, ¿no? Pepa. Entonces, por eso que de ahí viene el nombre de Doña Pepa. Luego, hay otra parte del cuento y su estructura que se llama nudo, ¿no? Que es cuando nos cuentan, ¿no? De repente el problema que ocurrió, una situación, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos el desenlace, ¿no? ¿Cómo termina este cuento? Entonces ya sabemos que en el nudo, ahí nos cuentan pues que doña Josefa estaba enferma, ¿no? Y no podía ya mover sus brazos y tuvo que viajar pues a Lima, ¿no? Donde conoce la imagen de los milagros y se encomendó pues con mucha fe al Señor de los Milagros para que la pueda sanar. Y bueno, y finalmente pues vemos en el desenlace que sí, se recuperó y en agradecimiento pues a este milagro, ella crea este dulce postre, ¿no? Que ya lo conocemos como turrón de Doña Pepa. Entonces ya con este cuento podemos observar cuál es la estructura de un cuento, ¿no? El inicio, nudo y desenlace. ¿Qué es un cuento? Es un relato que nos introduce en ámbitos distintos, que nos muestra realidades que no conocemos y que siempre nos dejan alguna enseñanza. Y por eso se siguen contando, porque los seres humanos, pequeños y grandes, necesitamos soñar, necesitamos desatar nuestra imaginación y necesitamos crear mundos felices y hermosos. ¿Cuáles son las partes de un cuento? En el cuento podemos identificar tres partes que lo componen: el inicio, el nudo y el desenlace. Cada una de esas partes cuenta con una parte importante que hace que el cuento tenga un sentido. En el inicio, esta es la primera parte del cuento y en ella lo que más se destaca es la descripción y se compone de cuestiones importantes que indican lo siguiente: cuándo sucede la historia, indicando una época o tiempo; dónde sucede la historia, refiriéndose al lugar. Es aquí donde se da una descripción detallada del lugar donde sucede todo. También tenemos el nudo,
que es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y también la más larga. En ella se diferencian dos partes: el problema, que es algo especial que aparece o sucede, y también las acciones o sucesos, ¿no? Distintas situaciones y hechos para solucionar el problema, ¿no? Y suelen ser varias. Y finalmente tenemos el desenlace, ¿no? En esta parte final del cuento, todos los problemas se solucionan o resuelven, concluyendo finalmente la narración. Esta parte puede terminar con un final feliz, final triste, imprevisto, sorpresivo, etc. Para ello, utiliza las siguientes palabras: y finalmente, y fueron muy felices, y colorín colorado, ¿no? Y entonces el cuento ya sabemos que es una narración corta sobre hechos reales o imaginarios en la que participan personajes de diversas clases. Tiene personajes que pueden ser principales o secundarios, tiene lugares y partes que ya sabemos cuáles son: nudo, inicio, nudo y desenlace. Aquí vemos un ejemplo, que todos conocemos este cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Entonces en el inicio se presenta el protagonista, el lugar y la época, puede ser las acciones iniciales del conflicto, ¿no? El ejemplo: fui al bosque para llevarle comida a mi abuelita y me encontré con el lobo. Ese sería el inicio. Y el nudo se desarrolla el conflicto planteando el inicio y los obstáculos y las luchas para resolverlo. Por ejemplo, el lobo me engañó y llegó antes a la casa de mi abuelita. Cuando yo llegué, él la tenía capturada y se la quería comer. Y el desenlace: se resuelve el conflicto. Puede ser cerrado cuando el problema se soluciona con precisión o abierto cuando queda un suspenso. En ese caso, finalmente llegó el cazador y nos ayudó. Él rescató a mi abuelita y mató al lobo. Desde aquí vemos en este cuento las tres partes, ¿no? La estructura de un cuento: el inicio, nudo y desenlace. Bien, ahora ustedes también van a poder escribir un cuento guiándose de estas imágenes, respetando las partes. En primer lugar podrían poner un título, luego nos vamos guiando de las imágenes de inicio, nudo y desenlace. Sé que lo van a hacer muy bien. Y también vamos a presentar para la siguiente clase, que sería el martes 26 de octubre, y durante la clase Zoom vamos a escribir un cuento inspirado sobre el mes morado y respetando las partes, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. Recuerden que pueden compartir pantalla en un documento Word, en PowerPoint o PDF, ¿no? Entonces estoy segura que van a hacer un cuento muy bonito inspirados en el mes morado, ¿no? El mes del Señor de los Milagros. Bien, lánzate a la aventura con la lectura. Leer es muy divertido. Nos vemos pronto en nuestra clase.